Visca el Barça, visca el futbol, lluitant junts, mai estarem sols. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. De les grades, el clam s'alça, jugadors valents que mai es cansen. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol, el sol. Sean bienvenidos a Estación Blaugrana para un video más, un video en el que repasaremos lo que ha pasado esta temporada del Barça, nuestras sensaciones y también calificaciones de los jugadores. Para este video pues obviamente estamos los de siempre, Marcos y José Alberto Majazo. ¿Cómo estás? Muy bien, ya después de esta temporada que ha terminado y que ha sido una temporada extraordinaria, ahorita comentaremos un poquito más, pero yo de inicio decir que esta 2024-2025, temporada histórica, dentro del Barça. Totalmente histórica esta temporada del Barça, ganando pues todo lo que se podía en España, ganando la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa. Pues una lástima que no se haya conseguido el objetivo de la Champions, pero aún así creo que el Barça, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a goles marcados, los metieron de todos colores y sabores. El rendimiento del equipo fue muy bueno. Podríamos decir que los últimos meses del 2024 pues fueron un bajón bastante importante, que hasta incluso el Barça se puso a 7 puntos del Trampas. Pero pues hubo remontada, como fue toda esta temporada. Hubo remontada incluso en puntos en Liga, ¿no? Sí, exactamente. Lo de las remontadas, qué bueno que lo mencionas, porque fue una característica de esta temporada. Y algo importante, ya va yendo de lleno con el análisis de la temporada, es la capacidad que ganó el equipo para reponerse ante situaciones adversas, porque uno de los problemas que tenía el Barça en años anteriores, y lo remarcábamos mucho aquí en el canal, era que ante un 1-0 de rival se venían abajo, se caían, no se veía esa capacidad para reponerse, esa capacidad para pues remontar o para revertir el marcador. Y esta temporada eso fue una de las principales fortalezas del equipo, porque durante pues todo el año el Barça en momentos clave hubo situaciones complicadas, hubo marcadores donde íbamos perdiendo, pero fue donde mejor se vio el equipo, fue donde sacó esas ganas, esa garra, ese espíritu de ganar, ese espíritu ganador, y consiguió los objetivos tan importantes que se habían planteado, ¿no? Veníamos de una temporada muy complicada, una temporada bastante gris por muchas situaciones, aparte de los resultados, que no se pudo conseguir ningún título. Pues estuvo todo el tema de Xavi, todo cómo se manejó, todo lo que se generó. Terminó pues con sensaciones negativas por ambas cosas en la temporada pasada. Pero con la llegada de Hansi Flick hubo una nueva ilusión, y conforme íbamos viendo el manejo del equipo, creo que iba creciendo esa ilusión, y la verdad es que el trabajo fue extraordinario y los resultados se consiguieron. Temporada histórica porque muchos podrán decir, pero la Champions, a ver, estuvimos a 2 minutos de estar en otra final y ahí quién sabe qué hubiera pasado, pero fue algo extraordinario, o sea, a nada de haber ganado todo. Sí, a nada de haberlo ganado todo. Yo creo que la siguiente temporada el Barça puede competir otra vez, ya agregando algunos de los fichajes posiblemente, que ya haremos otro video hablando de los posibles fichajes. Pero esto que está saliendo en estos momentos, que son los 4 clásicos que el Barça le ganó al Real Trampas, los 2 en Liga y las 2 finales en Supercopa y en Copa del Rey. Creo que esto es algo importantísimo también a destacar, porque era
cuando el Barça estaban diciendo que no servía para nada, que el Real Madrid no iba a tener rival, pues ahí está, el que no tuvo rival fue el Fútbol Club Barcelona. Exactamente, justo en la temporada donde, bueno, los supuestos nuevos galácticos, ¿no? En la temporada donde llega Mbappé, la temporada que, como bien dices, decían que pues el Madrid no iba a tener rival, que ya les dieran la liga, que no sé qué. Ha sido la temporada donde el Barça se ha visto un Barça mucho más dominante, una temporada donde el Madrid en ningún momento le pudo siquiera igualar al Barça, porque todos fueron victorias. O sea, realmente creo que lo mejor del Madrid contra el Barça fueron los primeros 30 minutos del primer clásico, el de la jornada 11, y de ahí en fuera todo fue Barça, Barça, y goleadas y títulos, porque se le ganó la Liga, se le ganó la Copa y se le ganó la Supercopa directamente. La Liga se obtiene realmente ganando el clásico de Montjuic, el último, y los otros dos directamente fueron finales donde se consiguió la victoria. La de la Supercopa, una donde también, ambas, donde hubo remontada, este tema de vivirlo hasta el último momento con el gol de Koundé de la final de la Copa, que creo que recordaremos siempre, pero un dominio total del Barça, ¿no? Y repetir lo que en la temporada donde supuestamente el dominio iba a ser del Madrid, ¿no? Sí, donde iba a ser un dominio nunca visto con Bellingham, Mbappé y el ficticius. Y pues al final de cuentas fue la temporada donde Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal fueron los estandartes para lograr los títulos, tanto en Liga como en Copa del Rey y Supercopa, que ya al final de la temporada pues se nos lesionó Robert Lewandowski, que hubo partidos importantes como la semifinal de vuelta frente al Inter donde no estuvo, incluso no estuvo en la final de la Copa del Rey, pero aún así el equipo rindió muy bien durante el proceso más fuerte que tienen todos los equipos. Ya al final de temporada el equipo siguió demostrando que querían buscar todo, y el Barça pues al final consigue una liga de mucho mérito, donde si bien te digo, el funcionamiento al final del 2024 no fue bueno, se supo reponer y supo recuperar ese funcionamiento que se estaba viendo, porque era aplastante como estaba empezando la temporada y terminó siendo aplastante de igual forma. Y como dices, los mejores momentos del Trampas frente al Barça, pues creo que fueron el primer tiempo del primer clásico, cuando metieron el primer gol en la final de la Supercopa, y cuando le dieron la vuelta de aquella forma el 1-0 con un gol de un jugador que debió haber estado expulsado, y pues cuando iban ganando 2-0 en Montjuic, y de ahí en fuera fue la remontada del Barça. Y como lo dijiste en la transmisión de la Copa del Rey, la contrarremontada, porque fue ir perdiendo 1-2, remontar 2-2 y luego el 3-2 de Jules Koundé. Pero también hay que decir que estos títulos tienen el mérito doble por lo que nos han querido atracar, majazo. Esta temporada lo que nos han querido atracar es increíble. Y también decir que el Barça de Flick ganó la liga con 85 puntos. Y el Barça de Xavi la temporada pasada hizo 85 puntos. Entonces este Barça, que sí, a lo mejor el funcionamiento de Xavi no gustaba mucho, pero al final de cuentas sí, se hicieron esa misma cantidad de puntos. Como sí, sea, el Barça de Xavi y el de Flick, muy diferentes en puntos, no fueron, porque este Barça ganó la liga con 3 puntos más de los que hizo Xavi la temporada pasada. Que fueron 88 puntos los de este año, 88, que fueron los mismos de la liga que se ganó con Xavi hace 2 años. Y, como bien lo dices, 3 más
de los 85 que hizo Xavi la temporada pasada. Estamos hablando de que de no haber sido por muchos atracos, que sí, la temporada pasada el nivel fue bastante, pues no hubo un nivel estable a lo largo de todo el año. Pero creo Pero que... pese a eso, se pudo ganar la liga, ¿eh? Sí, pero creo que a lo mejor y sí el nivel no, pero el nivel de robos que sufrió el Barça la temporada pasada fue clave para que no se consiguiera la liga, ¿eh? Sí, claro, no, y hay que recordar el último clásico de liga Sí, de la temporada no, pasada, sí, el del gol de Lamine Yamal, yo creo que en clásicos, sumado al último, a este que acabamos de tener en Montjuic, de los peores atracos. La diferencia es que en este último, pese a eso, el Barça fue superior, pero en el anterior, en una situación donde el Barça hizo lo que le tocaba hacer para llevarse los 3 puntos frente al Madrid, hubo un atraco tremendo. El gol de Lamine que entró y no lo marcaron. Uh-huh, sí. Sí, y entonces, pues en términos adelante, en términos generales podríamos decir que ha sido bastante buena. Bueno, no bastante. Ha sido espectacular la temporada del Barça, a pesar de no haber conseguido la sexta Champions. Esta temporada ganando Liga, Copa y Supercopa es, y ya lo dijiste, es histórica. Y creo que de la mano de Hansi Flick se pueden conseguir muchas cosas más. Ya se vinieron las renovaciones, ya está la de Lamine, ya está la de Rafinha, ya está la de Hansi Flick, que creo que es más importante que la de Rafinha y Lamine. Y obviamente se van a venir más. Ya también durante la temporada estuvo la de Íñigo Martínez, la de Ronald Araujo, y pues no sé cuál falte, creo que la de Frenkie de Jong, ¿no? Pues la de Frenkie sí, que es la más pero bueno, sabemos que Frenkie quiere y tiene la intención de renovar, ¿no? Que dijo que incluso si tenía que bajar su salario para poder permanecer, él lo iba a hacer. Y eso es la parte que faltaba en cuanto a Frenkie, que se pudiera ajustar su salario, y que también tuvo una temporada bastante buena. Algo muy importante, el paso adelante que dieron todos los jugadores, tanto individual como colectivamente. Individual, destacar lo de Rafinha, lo de Lamine Yamal, porque tuvieron lo de Pedri, porque tuvieron una temporada espectacular. Lo de Rafinha creo que es de los casos más sobresalientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jugador que era un descarte prácticamente al inicio de la temporada. Un jugador al que Flick lo convenció de quedarse y que se convirtió en estrella del equipo. Que sí, en los últimos meses la gente decía, es que ya no, ya lo de Rafinha ya no, pero oye, que siguió haciendo lo mismo, siguió anotando goles, el doblete en el clásico. O sea, lo de Rafinha a mí esta temporada me parece extraordinario, y resaltarlo más todavía porque era un descarte. O sea, es que a ese nivel. Mira, ¿qué te parece? Porque te me estás adelantando. ¿Qué te parece si mejor esas opiniones ya pasamos a las calificaciones para los jugadores? ¿Te parece? Me parece. Pues ahí está. Primero, obviamente, Marc-André ter Stegen, que pues sabemos de la lesión que sufrió frente al Villarreal y se perdió todo el resto de temporada. Regresó, pero ya para disputar unos cuantos partidillos. ¿Tú qué calificación le das a Marc-André ter Stegen y cuáles las sensaciones, ya no de esta temporada, sino para la siguiente? Pues mira, yo creo que a diferencia de lo que muchos están opinando, me parece injusto criticar a ter Stegen esta temporada, porque jugó un par de partidos de liga y después se lesionó contra Villarreal, y cuando volvió en un punto donde pues ya estaba todo muy resuelto en cuanto a la temporada. Me parecería injusto criticarle a partir de lo de este año, pero ahora sonando todo el tema de Joan García y esto, pues pienso que dentro del Barça a lo mejor sí hay se plantea el fichar a un portero, ¿no? Creo que eso está, y que quizá el portero que venga pues viene a pelearle esa titularidad a ter Stegen. Ahora, a mí me parece bien que el Barça vaya pensando en quién va a ser el sucesor de Marc-André ter Stegen, sea ahora o sea en 1 o 2 años, porque ter Stegen actualmente junto con Lewandowski pues
e Íñigo Martínez son los veteranos de la plantilla, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, volviendo a la de la calificación, yo a Ter Stegen pues le daría un 7 porque por los partidos en los que estuvo, que fueron pocos, y porque realmente esta temporada un peso no tuvo. Al que sí vamos a poder calificar es a Szczęsny más adelante. Sí, yo coincido contigo. Yo le daré un 7-5 porque antes de la lesión creo que le estaba haciendo bien. Obviamente, ya sabes, esta gente que pues se dedica a hacer campañas contra los jugadores del Barça, pensando más en ellos tener la razón que realmente lo que pasa en el club. Entonces, y que lo de Ter Stegen siempre ha estado, ¿eh? Sí. O sea, siempre cada temporada es campaña contra Ter Stegen. Sí, es bastante asqueroso lo que se hace contra ciertos jugadores del Barça. Pero pues podríamos decir que ahí está 7-7-5. Es la calificación de Marc-André Ter Stegen. Vamos al siguiente jugador, que es la mega estrella Pau Cubarsí. Sí, Pau Cubarsí, que un jugador que tuvo la explosión la temporada pasada, que este año hizo dupla con Íñigo Martínez y que me parece funcionó de una forma extraordinaria. Yo creo que Cubarsí, de lo mejor que tiene el Barça en estos momentos, yo a Cubarsí le doy un sólido 9. Un sólido 9. Ahí está el 9 de Pau Cubarsí. Y yo, para mí, la temporada de Pau Cubarsí junto a Íñigo Martínez ha sido de lo más espectacular en mucho tiempo que hemos visto del Barcita. Y yo, la verdad que le daré un 10. Ok, sí, o sea, la verdad es que sí lo tendría merecido. Porque es un gran jugador. O sea, el Barça con Pau Cubarsí tiene ese central para mucho tiempo. Y viene de casa. Es un jugador que Xavi le dio la oportunidad. Es de mucho valor lo de Pau Cubarsí. Sí, mucho valor Pau Cubarsí. También lo que hizo junto a Íñigo Martínez. Pues ahí está. Yo le doy el 10 y tú el 9 a la mega estrella y lo que se viene. Porque, o sea, es que lo de Pau Cubarsí es tan espectacular que pues ni siquiera te pones a pensar que apenas tiene 18 años. O sea, toda la carrera que le sobra a Pau Cubarsí para estar en el Barça es impresionante. Ya hablaremos también de otros jugadores que están en la misma situación de Pau Cubarsí, que a lo mejor y lo damos ya por sentado lo que están haciendo, pero es que es espectacular lo de estos jugadores. Sí, completamente Pau Cubarsí, que podemos decir, bien lo dices, casos de los jugadores que a muy corta edad pintan para algo, más bien ya son algo impresionante. Sí, y aquí otro de los jugadores que ya son algo impresionante, pues es Alejandro Balde, ¿no? Sí, completamente. Yo a Alejandro Balde también le voy a dar un 9, porque principalmente yo creo que la importancia de Alejandro Balde se ve a partir de la lesión. Porque Gerard Martín sí lo hizo bien, no vamos a criticar a un jugador que tuvo sus primeros momentos en el primer equipo. Pero la explosión que te da Alejandro Balde en ataque, además esta temporada con Flick sumándose como un extremo prácticamente en muchas ocasiones, lo que te da en ataque Alejandro Balde es impresionante y muy pocos jugadores te lo dan dentro del Barça. Nadie por esa banda de la izquierda te da lo que te da Alejandro Balde, así que por eso un sólido 9 para nuestro Miles Morales. Sí, yo la verdad es que le doy un 9.5 por lo que... Por lo mismo, por lo que significa Alejandro Balde en el esquema de Hansi Flick, en el ataque del Barça, lo que ha hecho este joven que también tiene, creo que 21 años, ¿no? Sí. Alejandro Balde, o sea, también le falta muchísima carrera a Alejandro Balde para seguir
demostrando, y creo que conforme van pasando las temporadas, ahora de la mano de Hansi Flick, creo que va a ser mucho mejor. Y veremos quién es el jugador que se contrata ahí en la banda de la izquierda para suplir a Rafinha. Pero es que lo que hicieron los laterales junto con los extremos, que son Lamine y Rafinha, ha sido espectacular, la verdad. Sí, sí, las bandas, tanto la de la izquierda como la de la derecha, fundamentales para el funcionamiento en ataque del Barça. Vamos a pasar al siguiente, y es el uruguayo, el capitán, uno de los capitanes, Ronald Araujo. Araujo, que bueno, esta temporada no tuvo esa titularidad indiscutible, venía recuperándose de lesión. Tuvo su lugar la dupla Íñigo Cubarsí, que funcionó perfectamente, y Araujo pues pasó más a ser un suplente y un jugador para rotar. Mucho se le criticó después de la semifinal contra el Inter y en otros momentos de la temporada. Yo creo que no ha sido la mejor temporada de Araujo, coincido totalmente. Tampoco creo que hay que terminar con el jugador de la forma en la que mucha gente lo hizo, creo que no va tampoco, pero sí me parece que ha sido, en mi opinión, en todo lo que hemos visto de Araujo en el Barça, ha sido la temporada más floja, así que Araujo yo le dejo un 7. Un 7, entonces, para Araujo, para el uruguayo, para la bestia encarnada. Sí, coincido, ha sido una temporada bastante floja la de Ronald Araujo. Pero a pesar de ello, pues parece que ya está más que confirmado que Hansi Flick le va a dar más protagonismo a Ronald Araujo. Y creo que eso es algo bueno, porque ya lo hemos comentado, si bien cometió ciertos errores en momentos puntuales, creo que tampoco es para matarlo, porque errores cometen cualquiera. Claro. Y pues aparte, o sea, es fútbol, no es como que la vida dependiera de ello. Sí se cometen errores y ya está, pasa, hay que dar vuelta a la página, hay que intentarlo la siguiente temporada, tratar de cometer los menores errores posibles. Y creo que Araujo puede ser vital la siguiente temporada. Ya se vio con Xavi que la mejoría en cuanto a salida de balón. Y ahora con Hansi Flick, pues es algo que se va a entrenar muchísimo más. También está el tema de tirar la línea defensiva para el fuera de lugar, que es un aspecto importantísimo para Hansi Flick. Y pues creo que Araujo junto a Pau Cubarsí, o a quien pongan, creo que va a ser una buena dupla. Y aparte es un capitán del Barça, es un jugador que siente los colores del Barça y se nota cada vez que juega. Yo le doy un 7-5. Sí. Ok, sí. Que esperemos en la siguiente temporada podamos ver la mejor versión de Araujo. Yo también lo espero, porque creo que es un jugador que además de lo que te puede ofrecer dentro del campo, es un líder nato. Entonces, ojalá podamos ver esa versión de Roda. Ahora vamos con Íñigo Martínez, nuestro León Vasco. Con Don Íñigo Martínez, por favor. Yo lo voy a decir directamente. Aquí va mi primer 10. 10 para Íñigo Martínez. Lo que ha sido esta temporada de Íñigo Martínez es algo espectacular. Para mí, Íñigo Martínez, top 3 centrales del mundo actualmente, sin duda alguna. La importancia que tuvo en el Barça esta temporada Íñigo Martínez fue increíble. Sobre todo esos momentos donde los rivales buscaban jugadas por las bandas, agarrar mal parado al Barça a la contra, un Barça que juega con una línea defensiva muy adelantada. Íñigo Martínez era el que llegaba a cortar todos esos servicios, era el que llegaba en la última línea a romper, a cortar la línea de pase. Además que posicionalmente junto con Cubarsí hicieron lo siento, no es gol, es fuera de juego. Mucho Íñigo Martínez
tuvo que ver para que eso saliera tan bien. Entonces yo creo que si el Barça hizo lo que hizo esta temporada, mucho se le debe a Íñigo Martínez. Sí, totalmente. Y yo pues obviamente le doy también mi segundo 10. El primero fue para Cubarsí. Y ahora este va para Íñigo Martínez. Qué pareja de centrales fue esta temporada. Íñigo y Pau Cubarsí. Increíble lo que hicieron los dos. Y aparte Íñigo como que tomando su segundo aire. Y sí, totalmente. Íñigo Martínez fue esta temporada top de los centrales que mejor jugaban. Y aparte lo que te entrega Íñigo Martínez. Ya ganó su primera liga. Y no sé si su primer Supercopa. Copa del Rey ya había ganado con el Athletic. Pero su primera liga definitivamente es así que es. Sí, y un jugador que el fichaje que nosotros decíamos como que más random de la temporada pasada terminó siendo el más importante de todos. Sí. Importantísimo Íñigo Martínez. Y yo creo que también va a ser clave la siguiente temporada el buen León Vasco. Ahora vamos Esperemos que sí. con uno de nuestros favoritos, que es Gavi. Gavi que este año volvió después de la lesión que lo tuvo más de un año fuera, una lesión muy complicada, se perdió la Eurocopa, se perdió toda la temporada con el Barça anterior y tuvo su regreso en este año. Difícil también calificar a Gavi porque sí, tuvo más oportunidad de jugar, estuvo más tiempo esta temporada, pero después de no jugar un año, es difícil volver a entrar. Pese a ello, yo creo que Gavi logró hacerlo poco a poco. Y sí, falta todavía mucho más, pero yo creo que eso ya lo veremos de lleno en esta temporada. Yo en concreto me emociona mucho ver lo que Flick vaya a hacer con Gavi la temporada que viene, porque es un Gavi que ya va a estar mucho mejor que en su regreso esta temporada. Yo a Gavi le voy a dejar un 8, porque si bien le costó regresar, en el momento en el que lo hizo, también tuvo una participación medular dentro del esquema de Flick. Así que le dejo un 8 a Gavi. Ahí está el 8. Yo también coincido contigo. Para mí yo tengo una debilidad por este jugador. Yo la verdad es que le voy a dar un 9.5. Porque para mí un jugador como Gavi siempre es importante tenerlo en cualquier equipo. Sí. Viene de una lesión importante. Una lesión que incluso termina carreras. Pero se recuperó. Siguió luchando hasta buscar su mejor nivel. Y creo que poco a poco lo fue recuperando. Para mí Gavi la siguiente temporada va a ser importantísimo para Hansi Flick. A pesar de que mucha prensa imbécil esté diciendo que ya le pusieron precio tanto a él como a Fermín, Gavi es inamovible del Barça, lo tiene que ser así, porque es un jugador que te aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Es un jugador aguerrido, ya lo había dicho Xavi, que es un corazón con patas, y así lo demuestra cada partido. Es un jugador que vive y respira barcelonismo, que ama al Barça. Se nota luego que él tiene el escudo tatuado en el pecho. Y aparte te digo, yo tengo una debilidad por Gavi, que se me hace uno de los... No se ha visto mucho, pero a mí lo que tiene Gavi dentro del terreno de juego, a mí es que me impresiona bastante. Sí, completamente. Te digo que emocionado por lo que vaya a hacer Flick con él la temporada que viene. Y ahora se viene otro de nuestros favoritos, que es el Megalodón. El Megalodón, el tiburón Ferran. Que yo con Ferran voy a iniciar también dando la calificación. Yo a Ferran le doy un 9.5. Y aquí va el por qué le doy un 9.5, casi el 10. Porque Ferran tuvo su mejor temporada. Porque Ferran tuvo su mejor temporada, la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Pero no solo eso, hay jugadores que bien sí aportan
digamos que son muy regulares, que constantemente están, pero Ferran aportó en los momentos importantes y decisivos de la temporada del Barça. Sí. Hay que recordar en qué partidos Ferran anotó y marcó goles. O sea, yo ahorita puedo decir el partido en el Signal Iduna Park, el de la fase de liga, el que se le gana al Dortmund. Te puedo decir el hat-trick que hace en Mestalla en la Copa del Rey. En la remontada en el Metropolitano. La remontada en el Metropolitano, el último gol. En la semifinal. Él puso el del empate. El del empate y el último, ¿no? También. Sí. Ok, ahí está. Más. La semifinal contra el Atlético, el 1-0 en el Metropolitano también. Gol de Ferran. El del empate en la final de la Copa del Rey. El del empate en la final de la Copa del Rey. Es decir, los goles de Ferran fueron decisivos para el tema títulos de esta temporada. Entonces, por eso le doy ese 9-5, porque es un jugador que ha ganado un desprecio injusto, a mi parecer, pero que esta temporada, si bien no te hizo, no sé, 40 goles, o sea, por decir una cantidad exagerada, pero los goles que hizo aportaron más a que si te hubiera marcado 30 goles. O sea, estuvo en los momentos decisivos. Un jugador que si bien no era titular ni nada, pero lo metía a Flick y te resolvía los partidos. Eso es lo que fue Ferran esta temporada y por eso 9-5. Sí, coincido completamente. Ferran Torres esta temporada estuvo impresionante. Y aparte también que no era una posición que él conociera así, porque él no es un 9-9-9, él es más un extremo, pero Hansi Flick le encontró esa posición de 9 y aparte lo hizo muy bien. Y ya lo dijo Deco, o sea, incluso hasta dudo que esta temporada se vaya a fichar un 9, porque sí, por lo sabe. que dijo Deco es de que Robert Lewandowski en una de esas puede renovar otro añito. La siguiente temporada obviamente porque tiene contrato, pero a lo mejor y renueva otro año, y a lo mejor y Hansi Flick le ve algo a Ferran Torres de 9, y el 9 a futuro va a ser este hombre, Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Más en el otro video de los fichajes, eso podremos hablar más a fondo, pero Ferran, lo que... Yo no sé si Ferran puede hacer ese 9 titular y estrella del Barça. Lo que sí puedo ver es que Ferran puede ser ese jugador que está en la banca y que cuando lo necesitas lo metes y te va a resolver algo. O sea, en eso sí puedo garantizar que esté Ferran. Y tener un jugador así dentro de la plantilla es valiosísimo. No es el 9 titular, pero es un jugador que sabes que si lo metes te va a resolver el partido. Es difícil encontrar eso y Ferran esta temporada asumió ese rol. Sí, muy buena temporada de Ferran. Vamos al siguiente, que es también otra de mis debilidades, es Pedri Potter. Sí, pues Pedri, la verdad... de lo mejor, o sea, de lo mejor que se pudo ver en el fútbol, ya ni siquiera hablo del Barça, hablo del fútbol en general, fútbol mundial. Pedri fue de lo mejor que se pudo ver esta temporada. Sin duda es un 10, o sea, es un 10 y si se pudiera dar más, yo le daría más a Pedri. Porque la calidad que tiene este jugador es impresionante. La manera en la que encajó con el esquema de Flick del doble pivote fue impresionante. Lo de Pedri la verdad es que nos deja sin palabras. Decisivo en muchísimos partidos. Y el equipo funciona de una manera diferente cuando está Pedri a que cuando no está. Entonces 10 sin duda alguna para Pedri. Sí, yo también ya directamente 10. El funcionamiento del Barça depende completamente de lo que haga Pedri. Es el motor, es el cerebro del Barça. Y así fue. Y es increíble lo bien que lo hizo esta temporada Pedri. Y aparte afortunadamente que no tuvo ni una sola lesión esta temporada. Después de esa lesión en la Euro, de ahí en fuera no se volvió a lesionar. Que esa es una increíble noticia. Es una de las mejores noticias de esta temporada. Tener a Pedri disponible todos los partidos, sin preocupaciones de que se fuera a lesionar. El funcionamiento de Pedri fue estelar.
Completamente. Yo, todos mis elogios y halagos para Pedri, impresionante. Ahora vamos con Robert Lewandowski. Con Lewy que venía de una temporada complicada, una temporada donde no se le pudo ver en su mejor versión, y esta temporada sumó bastantes goles, o sea, hizo una cantidad bastante importante de goles. Yo, en cuanto a Lewandowski, es un jugador que me encanta, sí, pero creo que muchas veces dentro de este juego que propone Flick, que es muy ágil, que es muy rápido, que busca esas rupturas a velocidad, creo que en este esquema Lewandowski muchas veces queda un poquito más lento que los demás y se ve la diferencia. Pese a eso, aportó con muchísimos goles, pero creo que en el tema juego hay partes en las que Robert le cuesta un poco, pero se entiende. Ahora, lo dijimos desde antes de que iniciara la temporada, si alguien conoce a Lewandowski y cómo usarlo es Hansi Flick, y creo que esta temporada se vio demostrado. Yo a Lewandowski le voy a dejar un 8.5 porque hizo bastantes goles, pero hay esta parte de que muchas veces el Barça se veía un tanto frenado por Lewandowski, y ahí es donde entraba Ferran. Sí, coincido completamente, y lo dijimos durante la temporada, durante los partidos, que sí, a lo mejor Lewandowski le faltaba un poco meterse más en cuanto al funcionamiento del equipo, pero a pesar de ello, él junto a Lamine y junto a Rafinha hicieron la delantera más letal de toda Europa, y creo que para mí Robert Lewandowski se merece un 9 como su playera. Y aparte de que estuvo a puntos de no haber sido por esa lesión, creo que sí se hubiera llevado el Pichichi, aparte de que le regalaron no sé cuántos penales al Trampas para que se lo llevara Mbappé. Y ahora se va a venir el relato de si se gana el Mundial, se lo va a llevar Mbappé. Es una milonga completamente. El Balón de Oro tiene que estar entre 3 jugadores del Barça, no hay más. Así es, y sí, completamente. Vamos al siguiente, que pues es bastante doloroso para este canal. Pues es Ansu Fati. Pues sí, ¿qué podemos decir de Ansu? No pudo ver minutos esta temporada, muy poco lo que pudimos ver de Ansu, y su futuro pues está ya prácticamente un hecho fuera del Barça. El Mónaco estaba cerca, de eso se habla últimamente, pero bueno, a Ansu le daría un 5 porque pues no pudo nuevamente tener una temporada donde sobresaliera, o ya ni siquiera que sobresaliera, sino que participara de alguna forma, tipo como lo de Ferran, ¿no? Que dices, bueno, no es el estrella, pero cómo te aporta. Y por eso le dejo un 5 a Ansu, simplemente por eso. Porque bueno, no, me da mucha tristeza realmente, pero creo que no hay más que decir. Sí, yo le pongo un no presentó en Ansu Fati porque realmente las oportunidades que tuvo prácticamente no hizo algo relevante. Y aparte, pues sí, ya está definido que va a terminar saliendo. Veremos si es, como se dice, en cesión o va a ser venta. Se dice mucho de que es cesión con opción a compra. Yo creo que ya debería ser venta ya definitiva, porque ya no se va a hacer nada más con Ansu Fati, y mejor que ya se deslinde completamente del Barça, porque es una ficha bastante alta y que puede perjudicar mucho, sobre todo para buscar fichajes esta temporada, que bueno, ya con las nuevas reglas de la liga ya se suaviza todo, pero aún así es una ficha bastante alta para un jugador que no cuenta para el técnico, ni tiene minutos, ni está rindiendo a lo que debería de rendir, ¿no? Sí, claro, y que ojalá pueda encontrar un rol en algún otro equipo y que pueda pues continuar su carrera, porque realmente, o sea, a mí me duele bastante esto que sucedió con Ansu, pero bueno, ¿qué podemos decir? Espero que le vaya muy bien en su nuevo equipo.
Sí, ojalá y recupere su carrera Ansu Fati. Ahí se cambió. Vámonos. Que se viene uno de los estelares. Es Don Rafael Díaz Beloli. Sí, Rafinha, pues, ¿qué te puedo decir de Rafinha, no? O sea, para mí, pese a todo lo que sucedió en el último tramo de la temporada, para mí Rafinha es el Balón de Oro, no hay más, porque la explosión que tuvo en esta temporada, y ya lo mencionábamos hace rato, pero el jugador en el que se transforma Rafinha pasa de ser un descarte a ser el jugador más decisivo en el tridente de ataque del equipo. Lo de Rafinha ha sido impresionante. Además, la seguridad que te da, porque sabías que balón que le ponías a Rafinha para tirar, ya sea mano a mano o teniendo a uno o dos centrales marcando, sabías que iba a ser gol. Sabías que un mano a mano de Rafinha contra un portero el que fuera iba a ser gol. La colocación en los tiros de Rafinha, impresionante. La garantía que tenía para llevarse a los rivales, también impresionante. Lo de Rafinha creo que es algo espectacular. Y en este momento de lo mejor también a nivel mundial. Ajá, ¿y cuánto le das? 10. Pensé que ya lo había dicho. No, 10, claro que 10. Ya, un 10.5. Sí, es que Sí, no. esta temporada de Rafinha ha sido espectacular. Igual que con Gavi, que con Pedri, Rafinha es de mis jugadores favoritos en este momento dentro de la plantilla del Barça. La manera en que se repuso, como lo estaba diciendo hace unos momentos, era un descarte y terminó resolviendo de la mejor forma. Terminó siendo un jugador determinante. Sí, para mí el Balón de Oro debe descansar en las manos de Don Rafael Díaz Beloli. Sí, completamente. Pase lo que pase y haya sido lo que haya sido en el último tramo de temporada, y independiente al Mundial de Clubes, ¿no? De lo que se está inventando ahora. Sí, completamente. Pues sigue el muro de Alicante, Iñaki Peña, que también ya parece que verá su salida. Sí, lo de Iñaki Peña, una situación bastante complicada porque directamente Hansi Flick lo borró. Tuvo un par de partidos y después con el ingreso de Szczesny, Iñaki Peña desapareció por completo de los planes de Hansi Flick. De manera un tanto injusta, debo decirlo, porque creo que no le estaba haciendo mal Iñaki. Creo que no lo estaba haciendo para nada mal. Yo a Iñaki Peña le voy a dejar un 8.5. ¿Por qué? Porque creo que respondió bastante bien en el momento que se lesiona a Ter Stegen. De no ser porque Flick le dio paso a Szczesny, creo que Iñaki Peña pudo cerrar una gran temporada. Sí, yo también le doy un 8.5. Los partidos en los que estuvo, sobre todo en ese primer clásico, estuvo espectacular Iñaki Peña. En la primera mitad de temporada, después de la lesión de Ter Stegen, lo hizo bastante bien. Ya después entró Szczesny y pues fue otra cosa, pero los partidos en los que estuvo Iñaki Peña fue bastante bueno. Yo hasta cuando llegó Szczesny decía, como para qué si teníamos a Iñaki Peña. Pero bueno, esas son decisiones de Hansi Flick. Yo soy un mendigo perro que no sabe de fútbol, así que hacerle caso al que sabe que es Hansi Flick, ¿no? Sí, completamente. Y vamos al siguiente, que es Pablito Torre. Mira, yo con Pablo Torre me pasa que es un jugador que me gusta mucho verlo en el campo. Sí. Creo que Pablo Torre es de mis jugadores favoritos, a pesar de que no ha tenido esta continuidad dentro del Barça, o que con Flick en concreto esta temporada. Pero creo que yo no recuerdo un momento en el que haya entrado Pablo Torre y haya hecho algo mal. O sea, creo que todo lo contrario. Las pocas oportunidades que tuvo, Pablo Torre hizo las cosas bastante bien. No sé cómo calificar a Pablo Torre porque creo que los momentos en los que estuvo bastante bien. Le voy a dejar un 8 simplemente por esa no continuidad, pero es que creo que si se le diera más entrada a Pablo Torre, podría ser un jugador importante. Difícil por los nombres que tiene el Barça en zona de medio campo.
Sí, Pablo Torres es un jugador que los pocos minutos que tuvo, yo también le voy a dar un 8. Los pocos minutos que tuvo lo hizo bastante bien. Estuvo correcto, hizo goles, hizo asistencias. Pero sí, o sea, adelante tiene a Fermín, tiene a Dani Olmo, incluso tiene a Gaby. Entonces yo creo que Pablo Torre es otro de los jugadores que termina viendo su salida del Barça, ya sea en sesión 90. Y es una lástima porque es un talento impresionante Pablo Torre, que si se le diera más, como bien lo dices, podría ser espectacular. Pero adelante tiene talentos también superlativos dentro del Barça. Y así que es complicado que Pablo Torre vea minutos la siguiente temporada. Sí, sí, sí. Vamos ahora con Andreas Christensen. Sí, el caso de Andreas, que yo aquí voy a poner, como tú lo hiciste con Ansu, un no presentó, porque se perdió prácticamente toda la temporada. Es un jugador que muchos hablaba que Flick, pues, probablemente al tener que descartar a algún jugador en defensa iba a ser Christensen, pero después ya, quién sabe. Y yo me gustaría ver el manejo que puede hacer Flick con Andreas Christensen, porque en lo poquito que lo vimos jugar ahora en este cierre de temporada, Christensen está bien, ¿eh? O sea, es el mismo Christensen que vimos antes de la lesión, así que ojito ahí. Sí, sí, Christensen puede ser un buen fichaje para la siguiente temporada, porque lo hizo bastante bien, pero también está el tema de Íñigo Martínez, que podría entrar perfectamente ahí, como ahí los 4 centrales, junto a Eric García, pero creo que Eric va a pasar a otra posición. Andreas Christensen podría estar perfectamente ahí disputando la posición con Araujo, con Cubarsí, con Íñigo Martínez, porque lo hizo bien, precisamente ya en los últimos partidos, ya cuando entró, lo hizo bastante bien. Pero pues, según rumores dicen que también podría haber su salida. A mí no me gustaría porque Christensen es un jugador que a lo mejor las lesiones le han... Así como tipo Araujo, ¿no? Las lesiones no nos han permitido ver ese gran central que es. Pero entrando de cambio, entrando como sustituto, siendo de segunda línea, lo hace bastante bien Andreas Christensen. Sí, sí, además que el funcionamiento que le llegó a dar Xavi como pivote, creo que por ahí puede explorar Flick también. Entonces hay que ver qué sucede con Christensen. Sí, y aparte es un jugador que llegó gratis. Sí, sí, ¿no? Y la primera temporada de Christensen con el Barça ha sido, o sea, fue espectacular, de lo mejor, de lo mejor. Cuando se hizo el famoso back. Ajá, exactamente. Y ahora vamos con otro de los favoritos, Fermín freaking López. Fermín freaking López, que esta el que temporada... empezó todo esto de los temas de jugadores. Sí, efectivamente. Fermín freaking López, un jugador que a mí me gusta bastante también. Creo que yo siempre he dicho que Fermín es mediocampista, pero realmente tú lo metes y es un delantero más. O sea, las ocasiones de gol que te genera Fermín son bastante importantes. Y ahora con el fichaje de Dani Olmo, pues ahí fue la batalla, ¿no? Por ver quién ocupaba ese lugar de 10. Pero Fermín en muchos momentos muy, muy bien, en otros momentos un poco fallón en muchas oportunidades que tuvo. Pero pese a eso creo que es un jugador valiosísimo para el Barça. Yo a Fermín le dejo un 8. Creo que la siguiente temporada puede ser todavía mucho más decisivo. Venía de unos Juegos Olímpicos extraordinarios, de ser el mejor jugador con selección, de haber jugado la Euro. Creo que lo de Fermín pinta por un futuro también bastante importante, pero le dejo un 8 más. Un 8 para Fermín Freaking López, yo le doy un 9. Es un jugador que también tengo debilidad por él, como con Gaby, como con Pedri. También es de mis jugadores favoritos en esta plantilla. Lo que ofrece Fermín López es espectacular. Te mete goles. La temporada pasada los goles que hizo de cabeza fueron impresionantes. Esta temporada los goles que ha hecho desde fuera del área también impresionantes. También ha hecho goles importantes, al igual que Ferran Torres. Ese gol que no le quisieron valer en el Clásico. El gol que ya dio por terminada la liga.
Entonces, lo que ofrece Fermín para mí es espectacular. Para mí, Sí. un 9 merecidísimo para Fermín freaking López. Y lo que va a ser la siguiente temporada también va a ser espectacular. De eso no tengo duda. Sí, no, yo tampoco. Y esos goles tan definitivos en los últimos partidos es de lo mejor de Fermín esta temporada. Y pues el siguiente es Marc Casado, otro jugador que vive y respira Barcelona. Sí, lo de Casado, increíble. Tuvo mucha más repercusión en la primera mitad de la temporada que en la segunda. Pero aún así Casado me parece que es un jugador fundamental. Y más dentro del esquema de Flick. Es un jugador que entendió perfectamente a lo que Flick quería jugar en ese inicio de temporada. Y fue fundamental para que el Barça acomodara este juego de Hansi Flick. Porque creo que Casado fue el que captó la idea así. Y a partir de ahí ya vino todo el desarrollo de lo demás. Yo a Marc Casado le voy a dejar un 9. Solo porque, bueno, después vino lo de la lesión y todo eso. Y ya no tuvo tanta entrada. Pero lo de Casado va a ser también algo importante. Sí, yo le doy un 9.5. Es otro de esos jugadores de los que el Barça no puede prescindir para nada. Porque, te digo, o sea, aparte de que vive y respira Barça, es un jugador impresionante a nivel tanto de salida de balón como defensivo. Es otro Gavi prácticamente. Es un jugador que pelea todas las pelotas y que aparte tiene esa garra que luego le hace falta a los jugadores. Y por eso yo le doy un 9.5 al buen Marc Casado. Perfecto. Se viene, que viene Pau Víctor. Bueno, Pau Víctor, un jugador que hizo una pretemporada espectacular dentro del Barça. Que después, bueno, tuvo poca participación, pero pues también bastante, o sea, nada que reclamar a Pau Víctor en los momentos en los que tuvo. Yo a Pau Víctor le voy a dejar un 7.5. Recuerdo que hizo goles dentro de la liga. En Son Moix, si no me equivoco, en aquella goleada marcó Pau Víctor. Obviamente es un jugador que no le dio tanta entrada a Flick. Y pues también muy complicado lo tiene con ese tridente de ataque, ¿no? Entonces 7.5 para Pau Víctor, yo lo dejo. Yo le doy un 7. Es un jugador que sí tuvo buenas sensaciones dentro del terreno de juego. Pero al final de cuentas, como bien lo dices, adelante tiene monstruos espectaculares, Ferran Torres y Robert Lewandowski. Y pues no pudo brillar tanto Pau Víctor. Y creo que es de los otros jugadores, junto con Pablo Torre, que verán salida esta temporada. Creo que a cesión es lo que va a terminar saliendo Pau Víctor. Pero pues ojalá y le vaya bien. Y que regrese al Barça siendo pues un mejor delantero de lo que ya vimos que fue en la pretemporada, ¿no? Sí, que pueda tener ese lugar en otro equipo donde puedas ocupar esa titularidad y ver lo que es capaz. Vamos con el siguiente jugador, que es obviamente el fenomenal Lamine Yamal. Sí, es bueno, ¿qué podemos decir, no? De este niño, de este hombre. La joya del Barça, las esperanzas, toda la ilusión están puestas sobre los hombros de este chico de 17 años. Es una locura, pero lo de Lamine Yamal esta temporada pues fue continuar con esa explosión que habíamos visto desde el año pasado. Lamine pinta para algo muy grande, algo que no se ha visto. Es realmente extraordinario. Y en cuanto a títulos, lo que está consiguiendo, o sea, lo que ya va cosechando Lamine también es espectacular. Sin duda es un 10, o sea, es un 10 cerrado, absoluto y concreto para Lamine Yamal. Y pues creo que de él vamos a hablar así durante muchos años, Majazo. Sí, va a ser impresionante ver la carrera de Lamine Yamal. Llevo 10.5 igual que a Rafinha. La temporada de Lamine ha sido un completo escándalo y no hay que normalizar lo que está haciendo Lamine Yamal, ¿eh? No hay que normalizarlo porque
un jugador de esta edad que esté haciendo esto como si ya llevara 20 años jugando fútbol, es que no es normal, no es para nada normal lo de Lamine Yamal y todavía lo que le falta. O sea, es que vamos a disfrutar increíblemente con Lamine Yamal. Sí, completamente. Para lo que pinta Lamine es demasiado grande. Y bueno, pues le damos el 10 porque la siguiente temporada parece que va a llevar el 10, majas. Sí, muy, muy seguro, es 99.9%. Se viene Dani Olmo. Sí, prácticamente el único fichaje de esta temporada, si lo vemos así, porque de ahí en fuera tuve el 11 de Flick y lo demás ya estaba. Dani Olmo y Pau Víctor. Pero bueno, me refiero del esquema regular de Flick. Bueno, sí. La única novedad, por así decirlo, Dani Olmo. Y creo que fue un jugador que inició en lo más alto. O sea, la llegada de Dani Olmo fue llegar y anotar goles partido a partido. Anotó gol en su debut y en el que sigue y en el que sigue. Fue una entrada espectacular de Dani Olmo. Creo que es un jugador que aporta bastante. Con la lesión es cierto que vino un poquito a menos, pero es que creo que hay que tomar en cuenta que su irrupción de inicio fue muy rápido. O sea, fue llegar de entrada al punto más alto, ¿no? Normal hubiera sido que hubiera ido a poco. Dani Olmo sí, yo también estoy en lo que mucha gente dice, que bajó un poquito el nivel en el último tramo de la temporada, no demasiado como para muchos que lo están matando, pero sí un poco. Yo a Dani Olmo le voy a dejar un 8.5, creo que puede dar todavía mucho más la siguiente temporada, pero estaba entre 8.5 y 9, me quedo con el 8.5 porque creo que todavía puede dar más, pero y me quedo con la primera mitad de la temporada de Dani Olmo. Yo le doy a Dani un 9 porque creo que cuando está en condiciones bien, que no tiene molestias musculares, es un jugador top, completamente top, Dani Olmo. Y así lo demostró cuando llegó. Y aparte me encantó ganarle al Athletic de Bilbao con gol de Dani Olmo, con el penal de Dani Olmo, con un jugador que supuestamente no tenía que haber estado registrado. Sí. Y en un estadio con un equipo que se ha dedicado también a tirarle al Barça. Me encantó eso. Y aparte, insisto, Dani Olmo estando en condiciones óptimas físicamente es un jugador top. Y esperemos que el cuerpo técnico de Hansi Flick le encuentre también la cosa a Dani Olmo, así como lo hicieron con Pedri, para que ya deje de lesionarse y tenerlo completamente sano, sin problemas físicos, porque va a ser también un espectáculo Dani Olmo. Completamente. Vamos ahora con Frenkie de Jong, otro de los capitanes del Barcite. Sí, lo de Frenkie a mí me ha parecido extraordinario, muy importante. Mucha gente ya lo quemaba, hubo mucho hate sobre Frenkie de Jong, más por el tema del contrato y la renovación, pero muchos también por el lado del juego y de lo que ofrecía. A mí Frenkie, yo siempre ha sido un jugador que me ha encantado, lo he defendido en muchas ocasiones y lo sigo haciendo. Frenkie me parece de lo mejor que tiene el Barça. Yo a Frenkie le voy a dejar un 9.5 porque también junto con Pedri logró hacer funcionar al Barça. Sin Pedri el Barça sería otra cosa en el lado de que no se acomodaría tan bien como lo hace con Pedri, pero Frenkie mucho también tiene que ver. Sí, yo también le doy un 9.5 a Frenkie, sobre todo porque entendió el esquema de Hansi Flick bastante rápido. Hubo 1, 2, 3 partidos que sí estuvo un poco flojo, pero de ahí en fuera lo que restó de temporada ya cuando entró, por eso le quitó la titularidad a Marc Casado, porque también en el tema defensivo estuvo muy bien Frenkie de Jong, mejoró muchísimo Frenkie de Jong con el tema defensivo. Estuvo recuperando muchas pelotas, estuvo muy atento también en el tema defensivo y como que se le vio otra cara a Frenkie de Jong. También hay que recordar que cuando llegó a un Barça completamente destrozado por el club de amigos, así que es difícil reencontrarse en una gran posición dentro del terreno de juego después de venir
de ese destrozo completamente, pero lo ha hecho muy bien con Hansi Flick y espero que renueve y que renueve con la ficha más baja de la que tenía, porque es un jugador que puede marcar mucha época. Ya apenas lleva 2 ligas, ya lleva 2 Copas del Rey, si no me equivoco. Sí, la de esta temporada y la de que se consiguió la última temporada de Messi. Sí, es un capitán del Barça. Yo creo que Frenkie de Jong tiene mucho potencial para mejorar dentro del esquema de Hansi Flick. Totalmente. Y ahora bien, el que nos dio la gloria en la Copa del Rey, el Fresh Prince. El Fresh Prince. Koundé. Jules, creo que un temporadón de Koundé. Hubo errores importantes de Jules en algunos partidos, pero son nada en comparación a todo lo que aportó Koundé esta temporada. Mira, te digo 9-5, 9-5. Ok, 9-5, yo ahorita lo digo. Junto con Lamine Yamal, esa banda de la derecha funciona perfectamente bien. Koundé en ataque es extraordinario y creo que es un lateral muy completo, que bendita la hora en la que lo pusieron en esa posición, porque Jules Koundé de lateral es el mejor lateral derecho del mundo en mi opinión. Yo a Jules también le voy a dejar 9-5. 9-5. Pensé en el 10, pero creo que hay errores importantes de Koundé en tema defensivo que hay que corregir, y de corregir es que si ya es un tremendo lateral sería todavía más. Sí, hay muchos temas defensivos que, bueno, sorprende porque es un central convertido en lateral y que tenga esas desatenciones defensivas, pues sorprende bastante. Pero sí, Jules Koundé definitivamente en esa lateral derecha fue espectacular, tanto en ataque, con pases impresionantes que mandaba a Jules. En defensa hubo, sí, a lo mejor un bajón, pero a pesar de eso se supo recuperar, supo estar a la altura. Y sí, Jules Koundé en estos momentos es de los mejores laterales derechos del mundo. Sí, si no es que el más. Es. Para mí el más. Sí, sí, completamente. Y vamos con el buen Eric García. Eric García, yo lo veo un caso como el de Ferran, pero en una zona más atrás del campo, incluso mejor, porque creo que Eric García fue un jugador determinante esta temporada, un jugador que quizás no muchos veían ya, que era prácticamente descartado desde la temporada anterior en el préstamo que tuvo en Girona, pero creo que Hansi Flick supo aprovechar a Eric García, y a mí la verdad es que lo de Eric me ha gustado bastante. 9-5 para Eric García. ¿Por qué? Porque esa importancia que tuvo dentro de los partidos. Lo de Eric me ha encantado, la verdad. Sí, a mí también me encantó la temporada de Eric García. Cuando se necesitó de pivote fue pivote, cuando se necesitó de central fue central. En estos últimos partidos, después de la lesión de Jules Koundé, fue lateral. Lo hizo muy bien en todas las posiciones. No recuerdo un mal partido, más allá de la expulsión contra el Mónaco, pero de allí en fuera no recuerdo realmente un mal partido de Eric García. Sí, ¿no? Estuvo espectacular Eric. Creo que el Barça se debería de plantear si realmente va a buscar un lateral, porque creo que Eric García lo puede hacer muy bien ahí, no siendo el titular, pero sí siendo un gran suplente de Jules Koundé para cuando se le quiera dar descanso. A lo mejor y el sacrificado tendría que ser en ese sentido Héctor Fort, porque Eric García es un jugador polivalente que muy pocos jugadores como Eric García que te pueden jugar de central, que de en medio campo, en la lateral. Increíble lo de Eric, y aparte también hizo goles importantes. Sí, así es, completamente, y con él se inició la remontada en el último clásico. La remontada en el último clásico. Sí. Fue el primer gol de Eric García. Sí. Pensé que no había sido de Eric, pero sí, fue de Eric el primer gol. Con él se inició. Entonces, destacar también lo que dices, la capacidad de que maneja distintas posiciones y lo hacen todas extraordinariamente. Un jugador muy valioso, Eric. Y ya vamos con
ya los últimos jugadores de la plantilla. Y aparte, que viene el porreta máximo, Wojtek Szczesny. Wojtek Szczesny, que un jugador, o sea, todo lo que rodeó a Szczesny entre memes, pero también entre lo de que venía de retirarse, un jugador que ya se había retirado y que regresa para estar en el Barça después de la lesión de Ter Stegen, un fichaje que lo mencionábamos cuando estábamos calificando a Iñaki Peña, decíamos, ¿para qué está Iñaki Peña? Ter Stegen va a volver. Al final se optó por traer a Szczesny y creo que fue decisivo en muchos tramos de la temporada, sobre todo ya en las fases decisivas de eliminatoria y demás. Creo que Szczesny fue fundamental. Ahora también están lo de las salidas de Szczesny, que cada que salía Szczesny nos daba un miedo tremendo. Creo que eso es algo que Szczesny arriesga bastante. No es el mejor saliendo porque creo que la mayor parte de veces en que ha salido ha ocasionado penales, pero ha habido atajadones de Wojtek Szczesny. Entonces yo a Szczesny le doy 9.5 por lo que significó en esta temporada del Barça. Porque pese a que, o sea, de la forma más random ya se convirtió en un ícono dentro del barcelonismo. Es tremendo lo de Szczesny. Sí, tremendo lo de Szczesny. Y aparte que parece ser que sí se va a quedar otra temporada más. Parece ser, es lo que se dice. Obviamente se sigue buscando lo de Joan García. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Aquí obviamente lo estaremos cubriendo. Pero sí, lo de Szczesny fue muy bueno. Fue una de esas contrataciones tipo Luke de Jong, tipo Aubameyang, que se ganaron el corazón de la afición. Y lo hizo con grandes actuaciones. También hubo otras donde pues sí se llegó a criticar sus salidas, sus maneras de atajar, pero al final de cuentas creo que fue un portero bastante efectivo Szczesny, un gran suplente de Marc-André Ter Stegen y también un gran suplente de Iñaki Peña en su momento. Sí, y que en esta temporada pues ya consiguió Liga, Copa, Supercopa. Y de retiro a esto, o sea, es impresionante. Sí, impresionante lo de Wojtek Szczesny, el porreta máximo. Ya vamos con los últimos. Marc Bernal. Marc Bernal, pues fue una lástima lo de Marc Bernal porque Flick apostó 100% por él. Las cualidades que se le veían a Marc Bernal dentro del pivote eran impresionantes, pero una lástima lo de la lesión contra el Rayo Vallecano. Voy a ponerle un no presentó a Marc Bernal. Si tuviera que calificar los partidos en los que estuvo, le daría un 9.5 porque fue extraordinario, pero bueno, es un no presentó porque no estuvo durante todo el año. Sí, totalmente coincido contigo. Un no presentó. Ahí, no, ya, ahora sí. Un no presentó, pues es lo que toca, porque parecía que era un jugador importantísimo en el esquema con esa pareja que se hizo con Marc Casado, los Marcs, como les llegamos a decir. Una lástima lo que sucediera en el campo del Rayo Vallecano, porque lo de Marc Bernal pintaba para una temporadón. Ojalá y la siguiente temporada igual tenga minutos, tenga protagonismo, porque es un jugador prometedor y aparte también es de la misma edad de Lamine Yamal y tiene todavía mucha carrera por delante, pero ojalá y se le dé otra vez protagonismo a Marc Bernal. Sí, otro que podría ser considerado fichaje para la temporada que viene. Sí, completamente un fichaje muy bueno el de Marc Bernal. Vamos ahora con Héctor Ford. Héctor Ford, que fue un jugador que no tuvo tanta entrada con Hansi Flick como sí la tuvo con Xavi. Xavi le dio mucha más entrada en su momento. Con Flick ya no tanto. Yo también le dejaría a Héctor Ford un no presentó, porque lo pudimos ver bastante poco. Cuando estuvo, creo que no lo hizo tan mal, pero creo que también no da lo suficiente como para ponerle un número concreto. Para mí yo sí le daría un 6. Un 6 a Héctor Ford. Creo que
es un jugador que todavía tiene mejoría, pero ya viendo lo que ha hecho Eric García en esa banda, pues es más que obvio que la va a tener complicada la siguiente temporada. Como bien lo dices, Xavi le dio más oportunidad, Hansi Flick no le dio tanta. Creíamos que esta iba a ser la temporada ya para que se afiance Héctor Ford como suplente de Jules Koundé. No fue así, Jules Koundé se apropió completamente esta temporada de esa banda. Y luego llegó Eric García y pues Héctor Ford no tuvo su momento, pero le doy un 6 por los pocos minutos que tuvo, lo hizo bastante bien. Los pocos partidos en los que estuvo creo que lo hizo bien. Entonces pues ahí está Héctor Ford. Y ya vámonos con el último jugador de la temporada, que es Gerard Martín. Gerard Martín, un jugador que pudimos ver en pretemporada a partir de este año. Y que tuvo la oportunidad de ser titular en el final de la temporada con la lesión de Alejandro Valde. Creo que es un jugador que respondió bastante bien. Sin duda se nota la diferencia a cuando está Valde, a cuando está Gerard Martín. Pero bueno, normal, primer temporada de Gerard Martín en el primer equipo. Creo que lo ha hecho bastante bien. Yo le reconozco porque no es normal que en ese momento de tu carrera tengas que asumir ya ese rol tan importante y en fases tan decisivas, porque recordar que Gerard Martín jugó la última parte de la temporada de titular. Gerard Martín sí estuvo en la semifinal de Champions, Gerard Martín estuvo en cuartos, Gerard Martín estuvo en lo decisivo. Yo por eso a Gerard Martín le voy a dejar un 9, porque creo que es un jugador con margen de crecimiento, pero destaco mucho la capacidad que tuvo para dar ese paso al frente en el equipo. Sí, un 9, yo le doy un 8.5, porque si bien lo hizo bastante, tuvo buenos minutos Gerard Martín, creo que el tema ofensivo es algo que le faltó muchísimo y se notó bastante, no tuvo tanta injerencia como la tiene Alejandro Valde. En tema defensivo estuvo un poco mejor. Un mal partido que le recuerde solo fue el primero que tuvo y contra el Inter, pero de ahí en fuera, sobre todo en los últimos minutos del Inter, pero de ahí en fuera creo que la temporada en general de Gerard Martín fue bastante buena. Un jugador que yo creo que ya tiene asegurado su lugar en el primer equipo la siguiente temporada. Sí, completamente. Y además que Flick se ve que le tiene la confianza, sí, confianza para ocupar ese rol. Sí, así que sí. Y pues bueno, así están las calificaciones de este canal para la temporada. Esperemos que la siguiente sea muy buena. Ves, obviamente aquí estaremos para seguir generando contenido con respecto al mercado de fichajes, que va a estar movidito. Ahora que el Barça pues tiene más maniobra con el tema de Nike, con los palcos VIP, con lo del fair play financiero. El Barça ya tiene más maniobrabilidad y ojalá y pues sea un gran mercado de fichajes para el Barça. Sí, y ojo, algo que también me emociona mucho, se viene el regreso al Camp Nou, que ya cada vez van saliendo más fotos y cómo se ve, majazo. O sea, es la mejor obra arquitectónica en la historia de la humanidad. Pero bueno, eso nos emociona bastante. Y ya regresaremos en la temporada ahora ya teniendo al Barcita desde el Spotify Camp Nou. Así que a disfrutar y agradecer también, aprovechar para agradecer a todos los que nos acompañaron esta temporada, esta 24-25. Una temporada histórica y para nosotros pues también muy importante poder haber vivido esos partidos aquí en el canal y que ahí están y quedarán para la historia, majazo, y gracias a los que nos acompañaron dentro de esas transmisiones también. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y esto ha sido todo por el video, bastante larguito, pero fue un buen análisis de la temporada. Le dimos un buen repaso a lo que hizo el Barça, a los jugadores. Creo que en general el Barça estuvo excelente. Y pues bueno, hay que despedirnos, majazo. Vamos a seguir generando contenido. Nos vemos la siguiente temporada en las transmisiones de los partidos. Ya como lo bien lo dices, dentro del Spotify Camp Nou. Pero veremos qué es lo que pasa la siguiente temporada con
al Barcita dentro del Spotify Camp Nou con los nuevos fichajes. Si llega Luis Díaz, si llega Marcos Rashford, ya lo veremos. Pero nosotros nos despedimos. ¡Vizca el Barça! ¡Vizca el Barça!